Buen día a todos. Muchas gracias a Alex y Felipe por darnos la oportunidad de venir acá y contarles un poco nuestro trabajo. Como recién nos presentaron, trabajamos en una institución pública de Argentina, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y especialmente nuestro trabajo es en relación a la agricultura familiar. Lo que tiene de importante, no tenemos que explicar demasiado qué es la agricultura familiar, ayer nos dieron cátedra sobre esto, es contarles que en este instituto donde trabajamos, nosotros hoy vinimos 2, pero somos aproximadamente 20 personas de distintas disciplinas que trabajamos para el sujeto, ¿sí? El foco de nuestro trabajo está en el sujeto, que es la agricultura familiar, y pensar cómo podemos mejorar su condición, su calidad de vida, y cómo podemos mejorar las relaciones que establecen para poder realmente producir en mejores condiciones. Fíjense, estos tres gráficos nos muestran una foto muy similar a la que vimos ayer del contexto brasilero. Si se fijan, el 67% de la producción de alimentos en Argentina está en manos de la agricultura familiar. Casi el 70%, es muchísimo. Los alimentos que tenemos en la mesa vienen de la agricultura familiar. Sin embargo, hay un problema estructural que también se repite, y es que solamente acceden al 13% de la tierra. Ahí tenemos un conflicto muy grande, es decir, que esta agricultura que tiene preponderancia en nuestra mesa no tiene acceso a la tierra, y si la tiene en condiciones que son muy desfavorables. En general tienen que arrendar, tienen que alquilar esas tierras, entonces están siempre atados a muchas presiones inmobiliarias que dificultan la planificación de su producción y pensar en mejorar esas condiciones. A su vez, nuevamente, esos alimentos que sabemos que están en manos de la agricultura familiar, que tienen todos estos problemas, en general sabemos que en ese proceso de producción, el 50% de esa comida, de esos alimentos que se producen, se pierden. Lo que podríamos pensar en un principio es decir, bueno, evidentemente esta agricultura familiar es ineficiente, está perdiendo la mitad de la comida que produce, ¿no? A grandes rasgos podríamos pensar eso, pero si nos paramos y entendemos esta problemática y que en general pertenecen a ese eslabón más débil de las cadenas agroalimentarias, tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando en ese proceso que hace que se pierda la comida, y no echarle la culpa a la agricultura familiar, sino pensar en mejorar la forma en que produce. Claro, digamos, en general nuestra estructura productiva se encuentra primarizada, es decir que digamos, las producciones tienen poca agregación de valor, y a su vez hay una concentración de las actividades productivas que deja, digamos, en una posición desventajosa tanto a productores como a consumidores, y a su vez están extranjerizadas, es decir, que quienes tienen control sobre las actividades locales son capitales foráneos y no locales, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay que leer estos datos que estamos presentando. Como les comentamos hace un rato, nuestro instituto, si miran la foto de la derecha, que es el mapa de Argentina, en realidad tiene representación en toda la región. Nosotros trabajamos con las 4 provincias que están en foco, que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y como les comentamos, somos un grupo muy grande, interdisciplinario, y en este caso lo que les vamos a contar hoy es una experiencia de trabajo que está ligada a nuestra disciplina de base, porque somos diseñadores, ¿sí? Y nuestra hipótesis de trabajo para diseñar, si es lo que, digamos, nuestro trabajo es diseñar artefactos, productos, nuestra hipótesis de trabajo en realidad se corre un poco de esa concepción del objeto de diseño como algo tangible solamente, y trabajamos con la idea del sistema producto-servicio. Si no podemos entender a un producto, a un artefacto, desligado de su sistema que lo permite. Si el funcionamiento de un artefacto siempre se construye, si es una cosa construida, no está aislada. Entonces, esa es la forma en la que concebimos el diseño y los desarrollos y el cambio tecnológico, ¿sí? Esas imágenes que ven ahí son algunos de los ejemplos que venimos trabajando desde 2010, y lo hacemos, de nuevo, somos diseñadores, pero nosotros no conducimos por nuestra cuenta, no somos los autores de estos diseños, sino que lo hacemos con un conjunto de actores. Con un conjunto de actores que están conectados a nuestra institución, que tienen que ver, que replican esta estructura. Trabajamos con universidades, pero también como dijimos anteriormente, con la agricultura familiar, con el actor para el cual trabajamos, que en general están agrupados en organizaciones. Y a su vez otra cosa que recuperamos también es el contacto con
los actores del tejido productivo que no son de la agricultura familiar, pero que sí que nos permiten producir o desarrollar, fabricar estos artefactos. En ese sentido, nos valemos de una serie de herramientas metodológicas que nos permiten, por un lado, esto que comentaba recién Edurne, de poder ubicar, mapear, digamos, la cadena de valor en donde se encuentra la problemática a resolver, identificar a los actores, identificar cuáles son las relaciones de poder, cómo fluye el poder entre los distintos actores. Ayer en las presentaciones anteriores se hablaba del enfoque de cadena de valor. En este caso nosotros lo utilizamos para situar el proyecto y pensar cómo ese sistema de producción y consumo de alimentos se puede reorganizar para mejorar la sustentabilidad. A su vez también utilizamos herramientas que nos permiten conducir los procesos y cogestionar y que la toma de decisiones acerca de cómo son las soluciones esté sostenida por los actores que efectivamente están en el territorio. Y a su vez nos valemos de herramientas que nos permiten evaluar si los diseños o las tecnologías nuevas que van a reemplazar o van a generar una alternativa a la situación existente, efectivamente generan impactos mejores, ¿sí? O menor impacto que la situación actual. Es decir, que medimos si la alternativa efectivamente es mejor a la situación de la cual partimos. Estas herramientas, digamos, en definitiva lo que permiten es conducir procesos de cambio tecnológico que abordan tanto la dimensión social, como técnica, como política. Ahora, en el caso que vamos a presentar, vamos a ver cómo eso se manifiesta. Como les comentamos recién, queríamos situarlos un poco en el contexto y los conceptos, las herramientas de análisis, para centrarnos en un caso concreto y contarles cómo es que lo conducimos efectivamente. Y lo que elegimos para el día de hoy es contarles esta experiencia que viene desde el año 2017, en donde el diseño estuvo centrado justamente en el nuevo diseño de envases para hortalizas que actualmente se trabaja en circuitos cortos de comercialización. Seguramente ustedes acá sabemos que en Brasil estas experiencias son muy comunes. Y las imágenes que ven ahí son algunas de estos canales que en realidad se replican por diferentes organizaciones de agricultores familiares, en donde lo que se vende el producto que se vende son hortalizas frescas que salen directamente del productor de esta agricultura familiar al consumidor y se venden. La forma de vender estas hortalizas es a través de envases, a través de bolsas, bolsones, como les decimos, bolsones plásticos, en donde esas hortalizas están fraccionadas y dependiendo del momento del año, en general van de 8 a 10 kilos. ¿Sí? Esa producción, esas hortalizas no se eligen, son de estación, justamente con el criterio de mejorar la calidad de los productos que podemos tener en la mesa. Y de educar a los consumidores respecto de qué hortalizas hay que comer en determinado momento del año. Y acá queríamos mostrarles un poco cómo es que funcionan estos canales cortos. En este caso puntual nos centramos en una experiencia que es la de mercado territorial. Y justamente lo que vemos en este gráfico es un sistema, como recién comentábamos. Nosotros nos centramos en los envases, pero sabemos que esos envases están inmersos en un sistema donde hay diferentes actores que lo posibilitan. Justamente el carácter sistémico haría que nos permitiría a nosotros pararnos en cualquier eslabón de este sistema y empezar a contar esa historia, cómo es este circuito de comercialización. En este caso, empecemos por la izquierda. En realidad los que comenzaron esta iniciativa, en el caso de Mercado Territorial, es una incubadora social de la Universidad Nacional de Quilmes, otra universidad pública en Argentina. Y lo que hizo esta plataforma, esta incubadora, fue conectar a los productores y consumidores en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el cinturón hortícola más grande del país, a través de una plataforma en donde los consumidores se pueden agrupar en nodos, que son los que ven más abajo, se agrupan en nodos, como mínimo necesitan 10 consumidores. Entonces, la universidad, esta incubadora, puede levantar pedidos de estos bolsones plásticos y conectarlos con los productores. Los productores conocen de antemano qué cantidad de bolsas de hortalizas hay que preparar.
Entonces, ahí es donde, si quieren, nos vamos a la parte de la derecha, en donde empiezan a fraccionar este encargo que ya está medido, no están generando bolsones de más. Y aparece otro eslabón que es el que está en la mitad a la derecha, que son los transportistas. Los transportistas levantan esos bolsones y los trasladan a los nodos que ya fueron identificados. Lo que intentamos mostrarles con estas flechas son los distintos flujos que aparecen en el sistema. Las flechas verdes son las que corresponden a los flujos materiales. Ahí el flujo material en este sistema son las bolsas con las verduras. El resto de los intercambios tienen que ver con información, es decir, conectar. El productor sabe cuántos bolsones tiene que armar, el consumidor sabe en qué momento de la semana va a llegar su pedido, el transportista sabe cuántos viajes va a hacer. Entonces, esos flujos, esos intercambios son intangibles, ¿sí? Sí, no, este sistema, digamos, es bien interesante porque, por ejemplo, en el caso de esta organización, el 70% de la producción ya lo ha volcado a, digamos, de vender al mercado central, que es el canal habitual que utilizan la mayoría de los productores de los cordones hortícolas, han migrado, ya llevan, digamos, entre el 70% de la producción, la ubican en estos circuitos porque en realidad tienen mucho mayor rédito económico y a su vez digamos, la planificación de la producción se hace en función de la experiencia de venta de hortalizas que se acuerda con los consumidores, es decir, se arman asambleas, en general hay 2 asambleas al año en donde se encuentran todos los actores de la cadena y discuten el precio, discuten qué tipo de artículos quieren comer, cuáles no, los productores explican por qué tal verdura en tal momento y en tal otra no, les cuentan qué tipo de manejo productivo hacen, si se incrementa la tarifa de electricidad, eso se vuelca en el precio y los consumidores, digamos, conocen por qué sube el precio, es decir que hay, digamos, instancias que sintetizan estas acciones que vemos acá y toda una serie de acciones que no son visibles justamente por el recorte del problema que hicimos para traer este espacio, pero que en realidad son discutidas en esos espacios colectivos. ¿Para atrás? No, ahí está. Como les comentaba Edurne recién, este trabajo tiene un año. Digamos, a lo largo de este año hemos diseñado, para conducirlo, diseñado distintas instancias de encuentro en donde pudimos, a partir de juntar a todos los actores, poder sistematizar cuáles son las problemáticas de estos envases plásticos, cuáles son las expectativas de cambio que tienen los actores o que tenían los actores respecto de los envases. Entonces, digamos, todo eso posibilitó armar alianzas, armar convenios específicos con estudiantes de diseño de la Universidad de La Plata, otra universidad pública, que durante 8 meses trabajaron sobre el diseño de los envases a partir de distintas instancias, digamos, en campo de productores, en universidad, en talleres. Finalmente el año pasado materializamos esos diseños, hicimos una serie de prototipos que se probaron en condición real de uso. Bueno, a modo de ejemplo, les mostramos algunos de esos diseños que, de nuevo, no nos queremos centrar tanto en las características, no hay uno que haya salido mejor que el otro, pero sí barrero mostrar un poco las distintas exploraciones que los alumnos hicieron. Van a encontrar que hay materiales descartables, algunos de los envases, como todos los de abajo, son envases que fueron pensados para que sean retornables, ¿sí?, en reemplazo de esta bolsa plástica. Y en otros casos no. Y también hay, en algunos casos tenemos, como el de la derecha abajo, que está desarrollado con fibras naturales, fibras que este alumno encontró que estaban presentes en las quintas de los productores y que le parecía que era un material interesante para trabajar. En fin, hay distintos abordajes y ese era nuestro interés, ¿no? Cómo alumnos de último año de la carrera, a partir de conectarse con un problema real, con un actor que desconocían, como el agricultor familiar, que en Argentina no está tan visibilizado, pudieron desarrollar una alternativa interesante en un contexto, digamos, real de trabajo. Y después, digamos, como les comentábamos antes, diseñamos pruebas de usabilidad con los productores en el momento del armado de los envases, llenado, el almacenamiento,
con los transportistas, el momento de la carga, el transporte, digamos, se evaluó a lo largo de todo el circuito, incluyendo los consumidores hasta que llegaron a su casa con las hortalizas. Digamos, se recuperó la percepción de los actores del circuito y a su vez también se evaluaron tiempos, pesos, daños mecánicos de los materiales, el comportamiento, digamos, datos más cualitativos y cuantitativos. Nos reíamos de las fotos que por ahí son un poco caóticas y se mueven un poco, pero en realidad justamente llevamos los envases a un momento concreto en donde los productores estaban armando esas bolsas plásticas, elegimos probemos también estos y fue bastante trabajoso pero muy interesante la experiencia. Como ven, la foto fue desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía del otro día, participando de ese proceso con los nuevos diseños también. Porque digamos, la hortaliza se corta alrededor de a la tardecita, a las 6, 7 de la tarde, se envasa, queda almacenada en el campo de productor hasta las 5 de la mañana, que va el transporte a recuperarla, y a media mañana, en la orden de las 10 de la mañana, ya está en los nodos de consumo. Es decir, que hay un tiempo muy corto desde que se cosecha hasta que llega efectivamente a manos del consumidor. Acá podemos ver algunos resultados que están sintetizados en cada una de estas etapas que les comentábamos recién, de armado, llenado, almacenamiento. Es decir, que están las operaciones y los actores con los cuales se evaluó. Y recuperamos algunas de los atributos. Nos interesaba, para conectar con lo que mostramos después, destacar el alto porcentaje de usuarios que destacó la opción retornable por sobre la descartable. En el caso de los descartables, digamos, el principal argumento estaba en el esfuerzo que implica como consumidor retornar, digamos, el envase vacío, pero identificamos una preferencia muy significativa sobre ese aspecto. Que cuando lo analizamos, digamos, en el circuito y vemos el impacto que tendría, fíjense que, digamos, no implica una modificación del sistema tal cual está, ¿sí? Que como comentábamos antes, sino que el flujo de material, es decir, que el transportista cuando va a los nodos de consumo y descarga los envases llenos, se lleva los envases vacíos en el mismo vehículo, es decir, que los envases incorporaron como requerimiento el desarmado para su transporte y el achicamiento del volumen, con lo cual no implicaría, digamos, nuevos pasos o nuevas operaciones desde el punto de vista del sistema. Y volviendo un poco a estas herramientas de análisis que usamos, la intención también fue, más allá de recuperar las percepciones y las preferencias de los consumidores, de los productores sobre los distintos diseños, era también evaluarlos un poco más objetivamente, y en este caso desde dos aspectos, ¿no? El impacto económico que tendría modificar o reemplazar esta bolsa plástica por, en este caso, un sistema retornable, y también el impacto ambiental. Y para eso, el impacto económico, bueno, es más sencillo, ¿no? Cuantificar, si sacamos cuentas, si podemos estimar cuál es el costo que que lleva cada uno de estos sistemas. Y en este esquema, en este gráfico, lo vemos planteado para 800 consumidores, para el caso particular de una asociación de productores. Manejamos esos volúmenes que ellos nos comentaron y pudimos calcular que al cabo de un año la cantidad de bolsas plásticas que se usan para un sistema que cada 15 días se entregan bolsones es de aproximadamente 20.500 unidades. En los costos nosotros los pusimos en dólares, intentando ser un poco objetivos. No sabemos al día del lunes si esto va a haber cambiado, tenemos una inflación tan grande que se hace bastante difícil el cálculo, se nos vienen abajo todas las cuentas, pero el costo para un año sería de $1.000 aproximadamente, y si se fijan en el envase retornable, en realidad el costo pareciera mucho mayor, ¿sí? Pero lo que tenemos que pensar, en realidad, que un envase retornable, estos $4.000 que deberíamos invertir, se van a amortizar. Y lo que hicimos en este caso fue hacer un cálculo de aproximadamente 4 años, ¿sí? En principio nos puede parecer que es imposible, que no, pero en realidad este esquema de comercialización ya tiene aproximadamente... Este va a ser el 4º año, es decir, que si desde el inicio hubiéramos pensado en un envase de estas características, ya lo hubiéramos amortizado. La otra, no sé si... Sí, el otro aspecto, digamos, es digamos, cómo impacta ambientalmente el envase que actualmente se utiliza, ¿sí? Que ahí vemos
digamos, hay una traducción del impacto, una medida, digamos, que se utiliza para evaluar el impacto ambiental. Y en el caso de la alternativa, fíjese de nuevo lo mismo, que al cabo de un año, digamos, parece mayor, o es mayor, pero al tercer año, a los 3 años y medio, digamos, ya equipararía la misma cantidad de kilogramos de emisiones o de huella de carbono que el anterior, con lo cual, si pensamos en la vida útil de estos envases retornables, que sea mayor de 3 años y medio, va a haber un ahorro, digamos, también respecto de el impacto que va a generar en el ambiente. Sí, y es importante utilizar o medir, cuantificar de alguna manera este tipo de impacto usando distintos indicadores, software que tienen bases de datos, porque piénsennos a nosotros como investigadores de una institución pública que necesitamos convencer a decisores sobre la utilización o no de este tipo de diseños, y es importante tener datos objetivos y medidos. Y acá sintetizamos las distintas escalas de intervención que están proyectadas para este año y parte del que viene. Por un lado, digamos, se está haciendo una síntesis de esos diseños, de esos 6 diseños, a partir de todos los atributos que se destacaron como positivos, y la idea es, digamos, escalarlo a esta organización para probar cómo funciona efectivamente de manera masiva. Por otro lado, también estamos trabajando en el armado de un catálogo para sistematizar los atributos de todos los diseños, porque en realidad en Argentina hay una red de comercialización que nuclea a técnicos de distintas instituciones que apoyan estos circuitos de producción y consumo alternativos. Entonces estos diseños, al ser de carácter abierto, es decir, que cualquiera puede, están pensados de una manera tal que cualquiera, en cualquier lugar del país o del mundo, los puede tomar y los puede reproducir, porque están... digamos, va a estar publicada los planos, los moldes, para que sea de utilidad, digamos, para toda la población. Entonces, eso posibilita que cualquier actor de la economía social pueda reproducir los diseños de manera descentralizada, ligando el campo con la ciudad a partir de la producción de objetos que son de utilidad para conectar la producción de consumo, de la producción de alimentos con el consumo. A su vez también esto dio origen a otro proyecto en donde vamos a caracterizar las ventajas que tiene este sistema desde la perspectiva de la sustentabilidad en comparación con los canales largos de comercialización. Ese es un estudio que en Argentina no existe, y la idea es evaluar las pérdidas y desperdicios de este tipo de circuitos, este tipo de modalidad con la lógica del supermercadismo. Y en síntesis, todo esto entendemos que es información de base para la implementación de políticas públicas. Durante el proceso participó el SENASA, que es nuestro organismo de control y de seguridad agroalimentaria, en la definición de los requerimientos de estos envases. En este momento se sacó una normativa para definir, enmarcar, digamos, cómo es una sala de empaque a campo, modalidad que no existía hasta hace algunos años atrás, y a su vez hay en curso la escritura de un manual recomendatorio de cómo deberían ser los envases para circuitos cortos de hortalizas, tomando como antecedente estos diseños. En síntesis, un poco ese es el espíritu, digamos, de la charla, y bueno, con la intención de que pueda contribuir, digamos, a contar bueno, cómo gestionar el proceso de cambio tecnológico. Quedan nuestros correos electrónicos. Cualquier pregunta nos encantaría que nos hagan. Muchas gracias.